Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, cartonaje. Voy a hacer un organizador para tener guardados nuestros papeles de scrap utilizando cartón, cartulina y, por supuesto, unos papeles. ¡Empezamos! Este vídeo es a petición de muchas de vosotras que me pedisteis que os hiciese un organizador para los papeles. También me pedisteis un organizador para los papeles de arroz grandes, para los papeles de decoupage, y os voy a enseñar cómo lo tengo yo guardado. Creo que es la mejor manera de que no nos ocupe demasiado espacio y guardar nuestros papeles de arroz sin que se nos arruguen. Yo utilizo este tipo de archivador que tiene hojas de plástico dentro. Yo me lo compré en AliExpress. Si encuentro de nuevo el enlace os lo dejaré en la cajita de descripción para los que estéis interesados. Me parece que es una manera muy cómoda de guardarlos. Fijaros lo poquito que ocupa, pero una vez le quitamos la goma, abrimos y se convierte en un tamaño A3. De esta manera tenemos todos los papeles organizados y a la vista. Y estiraditos, que así no se nos doblan. Ya tengo las piezas cortadas, yo ahora os voy a dar las medidas. Dos piezas de 32,6 por 32,6 centímetros, que será nuestra base y la tapa del organizador. Una pieza de 34 por 19,3 centímetros, nuestra trasera. Dos piezas de 32,6 por 19,3 centímetros, los laterales. Y por último, dos piezas de 33,2 por 32,6 centímetros, nuestros dos divisores. El cartón que yo voy a utilizar es de 7 milímetros de grosor. Es un cartón resistente. Esto lo he conseguido de una caja grande de unos muebles de jardín. Es complicado encontrar de este grosor, pero si vuestro cartón es más delgadito, pues simplemente de cada una de las piezas tendréis que cortar más cantidad y pegarlas entre sí hasta llegar a este grosor para que las medidas que yo os doy os sirvan. A las dos piezas, que serán nuestros laterales, vamos a hacerle las siguientes marcas. Estas nos ayudarán a colocar los divisores. Antes de seguir, un truquito para que vuestro organizador sea más resistente, tanto en este organizador como en cualquiera que queráis hacer. El cartón, ¿veis el canal? El cartón, depende de la posición del canal, es más resistente o menos resistente. Si os fijáis, los laterales yo los he cortado con el canal en vertical. De esta manera, cuando colocamos aquí los divisores, el cartón, si el canal está hacia arriba, es más resistente. Es más complicado doblarlo de esta manera. En cambio, si lo hubiésemos cortado así con el canal en horizontal, el cartón es más débil en esa posición. Si yo forzase esta pieza, seguro que la doblaría. Y ahora, a las marcas que hemos dejado aquí de 0,7 milímetros, esta y esta, las vamos a vaciar. Vamos a retirar el cartón del primer canal. Un cúter que esté bien afilado y una regla. Lo colocamos en la marca y sin apretar vamos a ir haciendo distintas pasadas hasta llegar a retirar el primer canal. No tenemos que atravesarlo del todo. Con paciencia vamos a ir retirando el cartón de estas dos hendiduras y lo vamos a hacer en los dos laterales. Con estas hendiduras lo que vamos a hacer es conseguir un organizador más resistente, porque los divisores van a estar metidas en esta hendidura y apoyadas en esta parte de aquí del cartón. Y lo mismo que os dije para los laterales, que era importante para la resistencia del organizador la dirección del canal cuando cortemos las piezas, en los divisores también vamos a tener en cuenta la dirección del canal para que sea más resistente. En esta ocasión, si esta parte de aquí va a ser nuestro frontal, el canal lo vamos a tener en horizontal, porque vamos a colocar los divisores de esta manera. Con lo que el cartón, como os dije antes, en contradirección del canal, es muy difícil doblarlo. Al interior yo no le voy a hacer nada, ni lo voy a forrar ni lo voy a pintar. Si vosotros queréis pintarlo o forrarlo de papel, ahora es el momento.
antes de montar la estructura, porque si no después con el espacio que hemos dejado de 5,5 centímetros os será mucho más complicado. Yo, como no lo voy a hacer, paso directamente al montaje. Comenzamos a pegar los divisores a los laterales. Colocamos silicona caliente en el carril que hemos formado y vamos colocando primero un divisor y después el otro. La siguiente pieza, el otro lateral. Colocamos la silicona caliente y pegamos. Pasamos a montar la base y la tapa. Vamos a pegarlo por encima del lateral, en esta primera marca que hicimos de 0,7 milímetros, tanto en este lado como en este, y también en este lateral de aquí arriba. Y esta vez lo voy a pegar con cola blanca, así me dará más tiempo a poderlo colocar en su posición, porque tiene que estar bien alineado con el borde. Y le colocamos cinta de papel para que se sujete mientras se seca. Y ya por último pegamos la trasera. Cortamos tiras en cartulina de 5 centímetros de ancho que vamos a doblar a la mitad. Y esto lo vamos a utilizar para forrar los cantos y esquinas. Vamos a empezar forrando los cantos del frontal. Con estas tiras que acabamos de cortar vamos a ir tomando la medida de cada lateral, cortando y pegando. Y lo voy a ir pegando con cola blanca. Si es la primera vez que me veis y no estáis suscritos y os está gustando lo que estáis viendo, os invito a que lo hagáis aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y activéis la campanita de al lado y así no os perderéis ninguna de las ideas que os voy compartiendo. Y me encantaría que me regalaseis dedito arriba y compartieseis este vídeo. Me ayudaría un montón. Y una vez forrados los cantos del frontal, seguimos con el resto del organizador. Pasamos a forrar los laterales. De momento vamos a necesitar 3 hojas, porque la base del organizador y la parte de atrás la he forrado con la misma cartulina porque no se va a ver. Y si os fijáis, no tenemos suficiente papel para dejar el margen de 2 milímetros que dejamos siempre. Se queda mucho más margen. A mí así no me gusta, pero luego lo vamos a solucionar. De momento vamos a pegar esta parte de aquí y en los dos laterales tomaremos la medida y vamos a dejar el mismo margen que en la parte de arriba para que vaya todos los lados igual. Y para pegar los papeles voy a utilizar cinta de doble cara por el centro, pero los bordes los voy a pegar con cola blanca. La cinta de doble cara por el tiempo se nos puede despegar, así que reforzaremos con la cola blanca. Para solucionar el margen
que queda demasiado, vamos a cortar tiras de 1 centímetro de ancha y pegaremos aquí en el borde del papel, pero en las esquinas vamos a cortarle en ángulo. Para que nos queden perfectas y todas iguales, colocamos una primera tira pegada al papel, cogemos una segunda y la colocamos también pegada al papel en el siguiente lado. Vamos a hacer que coincidan, ¿vale? Aquí tienen que estar en línea. Hacemos una marca en en la esquina, y desde la marca hasta la esquinita de la cartulina cortamos. Y esto mismo vamos a hacer en cada esquina y lo vamos pegando con cola blanca. Y así es como queda. Ahora vamos a pasar a hacer los cajones. Para formar estos cajones yo estoy utilizando en esta ocasión cartón de 3 milímetros de grosor. Y las medidas son las siguientes: 31,5 por 31,5 para la base. Y vamos a cortar 3, una para cada cajón. 2 de los laterales de 31,5 por 5 centímetros. 2 piezas para cada cajón. Para el frontal y trasera de cada cajón, 2 piezas de 32,1 por 5 centímetros. Cogemos las 3 piezas que van a ser los frontales de nuestros cajones. Sacamos el centro y con una pieza, con algo redondo, yo voy a coger esta cinta, coloco, marco y ahora con el cúter lo cortamos. Empezamos pegando las 2 piezas de los lados, las que miden 31,5 por 5 centímetros. Y lo voy a hacer con silicona caliente. Y llega el turno de las 2 piezas que nos quedan, la trasera y el frontal. Y voy a reforzar las uniones con cinta de papel. Pasamos a forrar los cajones y empezamos por el interior. Tenemos que cortar tiras para cubrir los laterales. Las primeras 2 tiras que midan el largo interior de nuestro lateral y le añadiremos 2 centímetros. Y de ancho tienen que ser de 5 centímetros y medio. Marcamos 1 centímetro en esta parte de aquí y otro centímetro en esta de aquí. Y 1 centímetro todo a lo largo de la parte de abajo. Y así conseguimos estas pestañas para cubrir las esquinas. Y ahora vamos a cortar en ángulo, justo donde se cruzan las 2 marcas. Así haremos 2 piezas, una para cada lateral. Otras 2 piezas que también midan 5 centímetros y medio de ancho y justo lo que mida el lateral, ya sin hacerle pestañas en los lados. Marcamos el centímetro en la parte de abajo para hacer esta pestaña y cortaremos 2 piezas. Empezamos pegando con cola blanca la que tiene en las pestañas laterales. Pasamos a pegar las otras 2. Antes de pegar la que va en el frontal, vamos a cortarle esta forma de aquí. Siguiente pieza, el fondo de nuestro cajón, cortamos un cuadrado en cartulina de 31 por 31 para que cubra todo el fondo y lo pegamos. Para forrar el exterior yo he cortado tiras de 9 centímetros, que es la medida del alto de cada cajón, añadiéndole 2 centímetros para la parte de abajo y 2 centímetros para la parte de arriba, que después doblaremos hacia adentro.
Colocamos la cola en el lateral y vamos pegando. Como no tengo bastante cartón para cubrir todo de una pieza, voy a ir cortando tiras y uniéndolas, procurando siempre que esa unión nunca quede en el frontal del cajón. Comenzamos a plegar el sobrante hacia la base y cortamos en ángulo las esquinas. Marcamos la doblez y pegamos. Hacemos lo mismo para doblar la parte de arriba, pero en el frontal vamos a hacerle unos cortes en la parte curva. Y terminamos pegando una pieza que cubra toda nuestra base. Para decorar los frontales de los cajones cogemos una cartulina negra de 31 por 4 centímetros y vamos a darle esta forma de aquí. Colocamos la cartulina ajustándola, porque si os fijáis yo he cortado la pieza para que quede un margen todo alrededor de la cartulina gris. Pues esta negra la vamos a subir justo aquí al borde de arriba. Le damos la vuelta, marcamos y recortamos. Aprovechando restos de papel que me han quedado de forrar la estructura, voy a cortar piezas que sean un poquito más pequeñas que esta negra que hemos cortado. Colocamos y vamos a dejar que se vean un par de milímetros de la cartulina negra. Hacemos una marca y cortamos las 3 piezas iguales. Y a esta pieza, para darle la forma igual que aquí, pues hacemos lo mismo. Centramos la pieza al ancho y la subimos al borde superior. Marcamos y recortamos. Y las pegamos. Y esta pieza la pegamos al frontal. Pues así es como va quedando. Y ahora vamos a por el último detalle. Una cinta que le vaya bien al trabajo. Y para poder sacar los papeles sin problemas, cuando tenemos unos cuantos, pues a veces nos puede costar meter el dedo para sacar el papel, aunque he hecho la cajonera con 1 centímetro de más por cada lado para que los papeles no estén encajados. Pero aún así vamos a colocar este tirador para sacar bien los papeles. El centro de la cajonera, unos 4 centímetros o 5 más hacia arriba. Puntito de cola y la pegamos centrada. Y cortamos pues unos 4 o 5 centímetros después de haber salido del cajón. Esto mismo vamos a hacer en cada cajón y ahora os enseñaré cómo queda. Esta cajonera la he hecho pensando en los papeles, pero también nos puede servir para otras cosas. Por ejemplo, colocando unos divisores en los cajones os sirve para quien tenga colección de gafas, relojes, pañuelos. Espero que os sirva la idea y os animéis a hacerla. Y como siempre, regalarme dedito arriba, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.
Besitos.